Hola, hola. Finalmente sí me decidí a grabar un segundo video de libro y en este caso elegí el libro de Historia de dos ciudades de Charles Dickens. No sé si lo pronuncié bien, espero que nadie me pune por eso. Y aquí tengo mi edición, que es edición Plutón y que tiene un tamaño de letra bastante bueno. La verdad, el libro se ve como un poquito grueso, pero es quizás porque las hojas igual son chiquititas, así que en realidad sí es extenso, pero es una lectura muy digerible. Sí me demoré en leerlo, sí, es verdad. Bueno, ¿por qué elegí este libro? Al igual que casi todos mis libros, han llegado a mí por diferentes situaciones fortuitas de la vida. Llámese ofertas y descuentos. Así que lo compré sin saber el valor cultural que tenía. Simplemente porque me dejé llevar por el nombre del autor. Dije, bueno, es de Charles Dickens, debe ser un buen libro, ¿no? Lo voy a llevar. Ya en esas ofertas de cierta librería iquiqueña que hicieron como de lleve 10 libros por 10.000 y yo caí. Pero saqué muy buenos libros de eso. Entonces, uno de estos fue Historia de dos ciudades. Historia de dos ciudades es una obra muy interesante, ya que es una obra política esencialmente, pero también es social y familiar. Entonces aborda temas de una manera muy interesante, de una mirada que quizás no le había dado vueltas antes. Y además es uno de los 10 libros más leídos del mundo, al menos de los más vendidos, ¿no? Al menos la gente los compra. Debería saber si los han leído, quizás esta es otra historia. Pero es uno de los 10 libros más vendidos del mundo, junto con Los 10 negritos de Agatha Christie y bueno, la Biblia, que es también muy muy vendido. Pero eso, así que no es como cualquier libro de Charles Dickens, así como, oh, algo que encontré por ahí. Yo lo compré pensando eso, pero no, es uno de los libros más importantes de la literatura universal también. Vaya, es la segunda vez que grabo esta parte porque al principio tenía como muy clara la idea de lo que quería decir, pero ahora, pensándolo bien, es más difícil de explicar de lo que pensaba sin hacer spoilers. Así que, bueno, historia de dos ciudades, ¿no? Básicamente pasa también en dos países diferentes, Revolución Francesa y Inglaterra, Inglaterra. Entonces, se cruza no solo la historia de lo que sucede en estas dos ciudades post-Revolución Francesa, o no sé si post-Revolución Francesa, sino que del punto más álgido estamos como poniendo en orden o normalizando nuestra nueva Francia liberada de la monarquía. Estamos como eliminando todos los enemigos de la revolución y liberando a todos los revolucionarios que estuvieron presos en las distintas cárceles, ¿cierto?, de Francia. Por otra parte, en Inglaterra están como muy asustados y atemorizados de que pueda suceder algo como lo que sucedió en Francia. Y se convierte en el refugio de muchas familias aristócratas o de los que logran escapar, ¿cierto?, de la furia del pueblo, que no es menor, evidentemente, a raíz de todos los abusos que ha vivido el pueblo francés en base a la vida de explotación que llevaban por culpa de la nobleza. Se relata hechos muy entretenidos como la forma en que las mujeres servían a la revolución a través de los tejidos, registrando los nombres o las características de los nobles para que cuando llegara el momento pudieran identificarlos. Recordemos que estamos hablando hace muchos años atrás, entonces no era como que, a ver, voy a buscarlo en Facebook, no. Entonces había que identificarlos de alguna forma y ahí contribuían todos estos registros como secretos. Así que esa parte es como muy interesante. Relata aspectos como no tan históricos como políticos, sino más bien de la vida cotidiana, de cómo vivió la gente en Francia este proceso de la revolución. Y también relata desde la otra mirada de cómo los aristócratas de alguna forma también resienten lo que les está pasando, ¿no?, las consecuencias que lleva para sus vidas. Hay episodios muy lindos y hay episodios muy tristes, hay muchos episodios muy sangrientos también, y hay un poquito de todo, como les decía, hay algo familiar. No quiero hacer como muchos spoilers porque realmente creo que todo el mundo debería leerlo, es muy bonito. Así que no quiero hacer como muchos spoilers, pero sí hay reencuentros familiares, hay felicidad, hay momentos en los que uno está como, oh no, por favor, alguien haga algo, y después te das cuenta que, sí, alguien hizo algo, oh, no, nadie hizo nada. Entonces hay como mucho que entretenerse con este libro. Justamente el año pasado por estas fechas lo estaba completando, así que es como el aniversario de Historia de dos ciudades para mí.
Así que lo recomiendo totalmente para todo el mundo. Sí es complejo y sí requiere como tener quizás para algunas personas un diccionario al lado porque tiene un vocabulario más o menos elevado. Para mí la mayor dificultad siempre es recordar los nombres, sobre todo cuando son nombres en otro idioma. Así que quizás eso también puede ser una dificultad. Pero en general la historia atrapa y es, como les digo, muy bonita. Y dependiendo de cómo vivieron el octubre chileno, van a disfrutar de ella, se van a identificar con algunos personajes, quizás con otros, y quizás también algunos cuestionamientos, ¿no? del proceder o de los hechos mismos. Así que los invito a leer Historia de dos ciudades, a ser parte de este movimiento mundial, de que ya, como les digo, es uno de los libros más vendidos del mundo. Y eso, gracias por haber visto este segundo video y más encima haberlo visto hasta este punto, lo que quiere decir que no lo hago tan mal. Hasta luego. Ay, por cierto, se me olvidó decirlo, las dos ciudades son París y Londres. Pero como dije que era Francia y Inglaterra, yo creo que ya lo habían adivinado. Pero esas son.